a todas y a todos los participantes. Como pueden apreciar, este seminario será grabado para posible desde esta misma noche o mañana. Estará disponible en YouTube para quienes deseen luego revisarlo o que alguna otra persona que no lo haya podido seguir lo vea y lo revise. De tal manera de que pedimos autorización. Si no hay alguna objeción, empezamos entonces su desarrollo. Bien, en primer lugar, entonces, vamos a dar la palabra a uno de los dueños de casa, el director del Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional de la Universidad Católica del Norte, el doctor Martín Arias Loyola, que es uno de los entes organizadores de este seminario. Adelante, entonces, Martín Arias. Muchas gracias, Herman. Muchas gracias, Gonzalo, Natalie, Paulina, Yasna, Manuel y todos y todas las que están conectados, para no quitarle tiempo, porque yo creo que lo más importante acá, y por lo cual estamos todos reunidos y reunidas, es para escuchar al Instituto Nacional de Estadística, que nos tiene que contar con esta encuesta que nosotros, como académicos y académicas, estrujamos. Bien lo sabe Gonzalo y Natalie. Así que darle las gracias por este trabajo que hacen, no solo de recopilar esta información tan necesaria para la toma de decisiones y la creación de políticas públicas, sino que también para la discusión de nuevas y ojalá mejores políticas y la socialización en espacios como este, que son tan importantes para acercarnos también más a la comprensión de cómo estos indicadores nos afectan en nuestra vida cotidiana, en el hoy y en el ahora, pero también en el futuro próximo y lejano. Así que muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por su tiempo, que es lo más valioso. Y sin más preámbulo, ya les dejo continuar con esta presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Martín. Ahora sí, al director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, señor Gonzalo Ibáñez, sus palabras iniciales para este seminario. Muchas gracias, Herman. Bueno, saludarlos a todos y a todas. En primera instancia, agradecer al MGP por estar disponible y trabajar en colaboración con el INE sobre la difusión de información oficial. El INE realiza la encuesta suplementaria de ingreso todos los años. Es un instrumento que nos sirve, como bien dijo Martín, para la toma de decisiones, digamos, decisiones de política pública, decisiones de política o decisiones privadas, que muchas veces nos permiten también caracterizar y monitorear cómo se está comportando el mercado laboral y la situación de los ingresos de los ocupados y ocupadas de la región de Antofagasta, y hacer también una comparación con lo que está ocurriendo, no solamente con las regiones del norte, sino que también con lo que está ocurriendo a nivel nacional. Para nosotros también es un agrado poder difundir la información y ponerla a disposición de estos espacios que entreguen espacios de reflexión, no solamente con un corte académico, sino que también desde el sector público y desde el sector privado. Así que también invitarles a la jornada final de conversatorio que vamos a tener a raíz justamente de estos resultados y cómo se entienden desde los diferentes aspectos de la sociedad, desde la academia, desde el sector público, como les comentaba, y también desde el mundo privado, que muchas veces nosotros, y es lo que esperamos, que las cifras hagan eco de lo que nosotros visualizamos o de la radiografía que tenemos de la ciudad donde vivimos, ¿no es cierto? Así que, nada, pues agradecerles que se hayan conectado y espero que la difusión de esta información sea de utilidad para ustedes, para todos ustedes. Muchas gracias, Germán. Gracias, Gonzalo. Bueno, y antes de entrar ya a la presentación misma del tema, a su detalle, quisiera destacar, igual como ustedes lo habrán leído en el programa que les hicimos llegar oportunamente, que para el conversatorio están invitadas la presidenta regional de la Cámara Chilena de la Construcción, señora Marcela Torres Moraga. Está ya presente con nosotros la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la región de Antofagasta, señora Paulina Larrondo Vildósola. También está con nosotros ya la doctora Yasna Cortés Garriga, directora del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte, el doctor Manuel Pérez Trujillo, director del Instituto de Economía Aplicada Regional, el IDEAR de la Universidad Católica del Norte, y también, por supuesto, participará con sus opiniones el director regional del INE, el señor Gonzalo Ibáñez Sama.
Ahora sí, entonces, dejo con ustedes a la señorita Natalie Calistro, jefa de la unidad técnica de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas, para que nos entregue los resultados de esta encuesta suplementaria de ingresos 2021. Muchas gracias. No sé si me escuchan, no hay problema. Voy a compartir mi pantalla. Sí, te escuchamos bien y Ya, la y pantalla necesito que me también mencionen si se puede visualizar de buena manera. la pantalla también se ve perfectamente. Ya, perfecto. Acá quiero destacar, dejar esto aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar estos principales resultados de la encuesta suplementaria de ingresos ESI correspondiente al año 2021. El objetivo que nosotros tenemos es presentar una caracterización de los ingresos de las personas ocupadas de Antofagasta para el año 2021, y el objetivo y los tópicos que vamos a hablar en este caso van a ser 7, 6 específicamente, en donde el primero vamos a definir, bueno, ¿qué es la ESI? Vamos a hablar también de los principales resultados, los más generales. También vamos a tratar de responder algunas preguntas con respecto a las cifras que nos otorgó esta encuesta suplementaria de ingresos. Por ejemplo, ¿han variado las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres ocupadas? ¿Cómo han evolucionado los ingresos en la región? ¿Cómo nos encontramos en comparación al resto de regiones? ¿Cuáles han sido los ingresos de las personas asalariadas? Y para finalmente terminar con un apartado para responder dudas y consultas. Por lo tanto, si van saliendo dudas dentro de la presentación, pueden ir dejándolas en el chat o comentándolas y yo las responderé, digamos, al final de la presentación. Bueno, ¿qué es la ESI? Como bien decía nuestro director, la ESI es un módulo complementario de la Encuesta Nacional de Empleo, N, y se levanta una vez al año en el trimestre octubre, noviembre, diciembre de cada año. El objetivo principal de esta encuesta suplementaria de ingresos es caracterizar los ingresos laborales de personas ocupadas de la N y otras fuentes de ingreso. También una cosa importante de mencionar, que el concepto de ingreso que mide esta encuesta es el ingreso corriente o nominal que perciben las personas en el mes de referencia de la encuesta. ¿Y cuál es este periodo de referencia que se considera en el ESI? Es el periodo de referencia que corresponde al mes anterior a la semana de referencia de la N. Además de eso, es importante recalcar que la encuesta suplementaria de ingresos es la única encuesta que levanta anualmente información de ingresos de las personas en Chile y que tiene representatividad para todas las regiones. De manera adicional, es importante que yo les mencione que los ingresos del trabajo que son capturados se refieren a los ingresos netos. ¿Qué quiere decir esto? Son los ingresos del trabajo principal, en donde nosotros le descontamos los descuentos legales de salud y previsionales. ¿Y qué consideramos como ingresos de trabajo principal? Consideramos como los ingresos provenientes de la actividad principal en el cual se desempeña la persona considerada como ocupado y que se recibieron en el mes de referencia de la encuesta. De igual forma, para iniciar, es importante mencionar que en el análisis de esta caracterización que estamos presentando para la región de Antofagasta, se consideran los ingresos medios y medianos mensuales, así como las brechas de género. Nosotros como institución definimos el ingreso medio promedio como la suma de todos los ingresos del trabajo principal de la población ocupada, dividido por la cantidad total de individuos que perciben dicho ingreso. Mientras que en el caso del ingreso mediano, nosotros lo definimos como el ingreso de la persona ocupada que se sitúa en la posición central si nosotros ordenamos de menor a mayor ingreso del trabajo principal. En términos analíticos, ¿qué significa esto? Que el 50% de la población ocupada recibe un ingreso igual o menor que la mediana. Por lo tanto, a ver aquí, dentro de los principales resultados es importante generar algunas consideraciones importantes, sobre todo con el análisis de la estimación de las personas ocupadas. ¿Por qué menciono esto? Debido a la pandemia que sucedió entre los años 2020, nosotros consideramos el año 2019 como un periodo prepandemia. Por lo tanto, los efectos de la pandemia se han visto influenciados en la variación de la cantidad de ocupados dentro de la encuesta suplementaria de ingresos.
Para el año 2021, el total de personas ocupadas fueron 311.218 personas, en donde un 40,7% de estas corresponden a mujeres ocupadas y un 59,3% a hombres ocupados. Si nosotros comparamos dicha cifra del 2021 con la que hubo en el año 2019, o sea, prepandemia, hubo un aumento de 2,1% del número de hombres ocupados, mientras que en el caso de las mujeres ocupadas aumentó un 1,2% entre 2019 y 2021 las personas o las mujeres ocupadas en este caso. ¿Por qué es importante mencionar dicho antecedente? Nosotros acá, ustedes pueden observar el ingreso medio mensual regional, que para el año 2021 correspondió para ambos sexos a 765.318 pesos, en donde el ingreso medio mensual de las mujeres ocupadas correspondió a 602.737, mientras que a los hombres ocupados el ingreso medio mensual para el 2021 correspondió a 876.689. Si nosotros comparamos el ingreso medio mensual de las mujeres versus el ingreso medio mensual de los hombres, podemos establecer que existe una brecha de género de un 31,2% en desmedro de las mujeres ocupadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres recibieron un ingreso medio mensual un 31,2% menor que el ingreso medio mensual recibido por los hombres en el 2021. Si nosotros, además de esto, analizamos lo que sucedió con el ingreso mediano mensual regional, que es como yo les había definido, el 50% de las personas ocupadas en la región de Antofagasta percibió ingresos menores o iguales a 570.000 pesos en 2021. Si este análisis nosotros lo desagregamos por las mujeres, el 50% de las mujeres ocupadas en el 2021 ganaron ingresos iguales o inferiores a 420.000 pesos, mientras que los hombres ocupados, el 50% de estos percibieron en el 2021 ingresos iguales o inferiores a 658.690 pesos, lo que nos lleva a una brecha de género en el ingreso mediano de un 36,2% en desmedro de las mujeres. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cómo han evolucionado estas brechas de género o esta diferencia entre lo que perciben los hombres versus las mujeres ocupadas. ¿Estas diferencias han variado? Para responder esta pregunta, yo acá les presento un cuadro que contiene los resultados o los ingresos medios mensuales de la ESI 2019 para ambos sexos, para el caso de las mujeres, para el caso de los hombres del 2020 también, y en el caso del año 2021, que yo se los acabo de mencionar. ¿Qué se destaca de esta información? Si nosotros calculamos la variación porcentual entre lo que se percibió del 2020 versus el 2022, podemos observar que las mujeres aumentaron un 8,4% y si comparamos el 2021 con el 2019, aumentaron un 11,2% en su ingreso medio mensual. Sin embargo, en el caso de los hombres, ellos poseen una variación negativa al comparar con el año 2019 y con el 2020. ¿Qué significa esto y por qué yo lo menciono? Si ustedes observan estos cuadros que yo tengo acá, aquí yo les presento las brechas de género en el ingreso medio del año 2019, que fue un menos 42,4% en desmedro de las mujeres, en el 2020 fue un 40,7% en desmedro de las mujeres, y ahora un 31,2% en desmedro de las mujeres. Al ver estas cifras, automáticamente nosotros pensamos que casi en 9 puntos porcentuales disminuyó la brecha de género. Sin embargo, es un poco riesgoso mencionar esa información sin analizar qué es lo que está provocando que la brecha vaya disminuyendo. Porque tal como nosotros vemos acá en este cuadro, las mujeres han aumentado el ingreso, sin embargo los hombres también han disminuido. Por lo tanto, eso también puede provocar que esta brecha vaya bajando. Entonces, todavía no sabemos si esa disminución de los ingresos viene provocada también como efecto de la pandemia. ¿Qué explica el aumento en el ingreso medio de las mujeres ocupadas? Nosotros acá le presentamos en el gráfico número 2 la masa de ingresos de las personas ocupadas por sexo según nivel educacional. ¿A qué nosotros nos referimos cuando hablamos de la masa de ingresos? A la suma de todos los ingresos laborales percibidos por las personas ocupadas, o sea, todos los ingresos totales de las mujeres, todos los ingresos totales de los hombres y por ambos sexos.
y los subdividimos según el nivel educacional que presenta cada uno. Y esto también nosotros lo presentamos como una variación porcentual comparando el 2019 con el 2021 y el 2020 con el 2021. Podemos destacar, y aquí lo tenemos en círculo, que en el caso de las mujeres ha habido un aumento de la masa, o sea, el ingreso recibido de las mujeres que se encuentran dentro de la educación primaria, secundaria, técnica y de posgrado, ahí lo tenemos con una alerta B, tienen un aumento en comparación al 2019. Sin embargo, como ustedes pueden observar en el caso de los hombres, solamente los hombres que se encuentran categorizados en la educación técnica aumentaron su masa de ingreso de la que se recibió en el 2009 versus la del 2021. ¿Ya? Algo muy parecido sucede si comparamos el 2020 con el 2021, pero nosotros preferimos mencionar el año 2019, dado que es un año prepandemia. Y en este caso, bueno, como bien les había dicho, se destaca el aumento de la masa de ingresos de las mujeres ocupadas dentro de la categoría posgrado y la educación secundaria. Y, por ejemplo, en el caso de los hombres, la categoría de posgrado hay una disminución de un 38,7% percibido en 2021 en comparación con la masa de ingresos de los hombres en dicha categoría. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo han evolucionado los ingresos en la región? Si nosotros analizamos la evolución del ingreso medio mensual, ustedes ahí pueden observar en el gráfico número 3, tenemos en cada barrita, el color plomo representa a los hombres, el morado a sexo y el celeste en las mujeres. Se puede ver, digamos, esa relación, que en el caso de los hombres había una pequeña disminución y en el caso de las mujeres ha ido un aumento paulatino. En términos de absolutos, el ingreso medio mensual para ambos sexos del 2019 al 2021 disminuyó 13.142 pesos. En el caso del ingreso medio mensual de los hombres ocupados del 2019 al 2021 disminuyó 65.070 pesos, y en el caso de las mujeres, el ingreso medio mensual del 2019 al 2021 aumentó en 60.615 pesos. Cabe destacar, además, que estas diferencias no tienen una diferencia estadísticamente significativa. Si nosotros también realizamos ese mismo análisis o vemos la evolución del ingreso mediano mensual, podemos ver aquí unas pequeñas diferencias. Sin embargo, también estas diferencias en términos absolutos entre estos años tampoco tiene una diferencia estadísticamente significativa, pero sin embargo nos va mostrando una tendencia de cómo van evolucionando los ingresos medianos a través de los años. En el caso del ingreso mediano mensual para ambos sexos aumentó 55.826, en el caso de los hombres ocupados disminuyó 6.712 y 16.726 aumentó el ingreso mediano mensual de las mujeres ocupadas si comparamos el año 2019 versus el 2021. Si esto nosotros lo llevamos a pesos reales, pesos a precios del año 2021, a octubre específicamente, podemos darnos cuenta que en el caso del ingreso medio real, al comparar el 2020 con el 2021, el ingreso medio real disminuyó 8,2%, y si comparamos el 2019 con el 2021, hubo una disminución del 9,9%. En el caso del ingreso mediano real, hubo un aumento, un 6,8% del 2020 a 2021, y un aumento un poco menor si comparamos del año prepandemia al 2021. Bueno, ¿cómo nos encontramos nosotros en comparación con el resto de regiones? Esto igual es importante mencionarlo. ¿Cómo estamos como región versus el resto? En este gráfico ustedes pueden observar todas las regiones, y bueno, y en color verde obviamente destaca Antofagasta. La línea horizontal representa el ingreso medio a nivel nacional. Podemos destacar que la región de Antofagasta es una de las 3 regiones que poseen un ingreso medio mensual mayor al ingreso medio mensual nacional. La misma situación ocurre si analizamos y comparamos el resto de regiones del ingreso mediano mensual. También la región de Antofagasta, junto con la metropolitana y la de Magallanes, poseen un ingreso mediano mensual por sobre el ingreso mediano a nivel nacional. Pero ustedes se preguntarán, bueno, claro, la región de Antofagasta tiene un ingreso alto, pero sin embargo, ¿cómo estos ingresos se distribuyen en la región?
Para eso nosotros acá presentamos dos gráficos. El primero demuestra la proporción de personas ocupadas según tramo de salario mínimo. Aquí vemos cuántas personas, o el porcentaje de personas gana un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 y hasta 10 salarios mínimos. Y este gráfico está por ambos sexos, por lo tanto podemos decir que la mayor participación se encuentra hasta los 3 sueldos mínimos hacia abajo, y esa proporción de personas y este cambio lo podemos corroborar en este gráfico número 9, en donde nosotros comparamos por sexo estas agrupaciones o esta proporción. Las mujeres están con color azul, y los hombres están con color rojo, y la línea que se ve es la distribución de ambos sexos. Por lo tanto, podemos esclarecer que en el caso de las mujeres, un 62,1% recibió un ingreso menor o equivalente a 2 sueldos mínimos, que en este caso son 542.570 pesos. Bueno, y finalmente, bueno, ¿cuáles han sido los ingresos de las personas asalariadas? ¿Por qué es importante analizar esto? Bueno, lo primero, nosotros acá presentamos un esquema que permite identificar el ingreso medio mensual de las personas ocupadas y el porcentaje de personas ocupadas según categoría ocupacional. Con esto nosotros podemos ver que en el año 2021, el 58,5% de las personas ocupadas se consideraban o entraban dentro de la categoría de asalariado privado, en donde el ingreso medio mensual era de 824.757. El que le sigue es con un 20,5% las personas que se encuentran dentro de la categoría de cuenta propia, con un ingreso medio mensual de 357.149 pesos, finalmente seguido por 14,9% de personas catalogadas como asalariados públicos, en donde son los que representan uno de los mayores ingresos medios mensuales dentro de estas categorías. Y también nosotros tenemos a los empleadores y tenemos al personal de servicio doméstico, pero los tenemos con etiqueta B debido a que son datos no fiables, de acuerdo al estándar de calidad de estimaciones de las encuestas de hogares que tenemos como institución. Si nosotros analizamos la brecha de género específicamente para las personas asalariadas dividida en los asalariados privados y los asalariados públicos, podemos esclarecer que las mujeres en promedio, que son asalariadas privadas, reciben un ingreso medio mensual un 31,5% menor que el ingreso medio mensual de los hombres, el cual representa 926.876 pesos. En el caso de los asalariados públicos, las mujeres perciben un ingreso medio mensual un 26,4% menor que el ingreso medio mensual percibido por los hombres, que bordea el 1.200.000. Entonces, ¿qué nos implica esto? Las brechas de género son elevadas a nivel regional, existe una diferenciación, y esta diferenciación entre lo que ganan los hombres y las mujeres, nosotros como institución la vamos a enfatizar, la vamos a analizar en un enfoque de género e ingresos que estamos en etapa de elaboración. Por lo tanto, estas brechas de género por categoría ocupacional, por grupos, por provincias, las vamos a analizar en ese documento con más detalle, dado que necesitamos generar dicho análisis para tener, digamos, una mejor respuesta a las interrogantes que nos hicimos en las slides anteriores. Bueno, y de manera muy rápida, ya llegamos al punto número 7. Yo no sé si tienen alguna duda o consulta. Esto es una caracterización que hicimos muy generalizada de lo que nosotros presentamos, y en realidad permite presentar que efectivamente han aumentado los ingresos de las mujeres, disminuido los de los hombres, pero tenemos que ser un poco enfáticos en decir que hay que tener un poco de cuidado, dado que todavía existe una recuperación del mercado laboral post pandemia. Bueno, todavía estamos en pandemia. ¿Ya? Así que les doy la palabra, no sé si hay dudas o consultas. Gracias, Natalie. Vamos a dejar las consultas para la parte final, tal como estaba especificado en el programa, para no quizás repetirnos en las preguntas con respecto a lo que puedan aclarar los panelistas que van a participar ahora en el conversatorio, ¿no? Entonces las preguntas, por favor, vayan preparándolas por escrito, las mandan a través del chat
o del sector de preguntas del Zoom, y puede estar dirigida tanto a Natalie Calixto como eventualmente a alguna o algunos de los participantes en el panel, por si tienen algún tema específico que presenten diferente o complementario a lo de Natalie y sea ser interrogado. Entonces, empecemos ahora por la Seremi de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno Regional de Antofagasta, señora Paulina Larrondo, su impresión, sus primeras opiniones respecto a estos resultados que nos ha presentado Natalie Calixto. Por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, valorar que existan este tipo de mediciones regionales desde la Seremía, desde el Ministerio, ¿cierto? Nos cuesta mucho obtener estadísticas regionales, que sabemos que en el caso de nuestra región siempre es muy distinto a lo que pasa en la media nacional y que lo vemos también en esta encuesta. Por otro lado, también se agradece la consideración de indicadores de género, que sabemos que el INE también viene trabajando ese tiempo en aquello. Respecto a lo expuesto, la verdad es que hay una serie de consideraciones que yo creo que hay que tener presente, que tiene que ver el contexto de... salió ahí un mensaje. El contexto distinto en que se dan las mediciones, respecto a que también hay un periodo de transición en prepandemia y pandemia. Por lo tanto, ahí yo creo que hay varios factores desde la perspectiva de las mediciones de las mujeres que por lo menos a mí me llama un poco la atención, o que hay que considerar, y que tiene que ver, bueno, primero respecto a las alzas, también esto hay que entender que la verdad es que no son tan significativas en el sentido de que también hay un aumento del IPC que se ha ido acumulando, por lo tanto también hay que considerar eso y para sacar conclusiones, digamos, tan apresuradas. Por otra parte también creemos que es importante considerar el ingreso de las mujeres migrantes, sobre todo a nuestra región, que son mujeres que en general nosotros hemos apreciado tienen que entrar sí o sí al mercado laboral. ¿Ya? Eso también es un punto que creemos que hay que considerar. Por otra parte también vemos que bueno, la brecha de género en Antofagasta por lo menos ha disminuido bastante, pero creo que hay un tema central que es importante considerar y que tiene que ver con la salida de las mujeres del mercado laboral, que también eso hace que finalmente las mujeres que se quedan en el mercado laboral sean aquellas que tienen mejor remuneración, mejor condiciones de trabajo. ¿Ya? Y esto porque la gran mayoría de las mujeres, insisto, sobre todo las mujeres más vulnerables, salen del mercado laboral principalmente por razones de cuidado, sobre todo en el tema de pandemia, que esto también se vio fuertemente profundizado. Por lo tanto, creemos también que hay que tener esas consideraciones. Por otro lado, sabemos también que la presencia, digamos la masa de ocupados sobre la base que se establece esta encuesta, también sabemos que los hombres tienen una presencia mayor histórica en la masa de ocupados que conforma el mercado laboral. Por lo tanto, creemos que hay que tener un poco esas consideraciones respecto también a los resultados de esta encuesta. Es que aparece un mensajito ahí, me desconcentro. Yo creo que eso, por lo menos desde nosotros lo que nos hemos percatado y haciendo un poco la relación con los resultados de esta encuesta, es como lo que podemos aportar o cómo nos tomamos estos resultados. Bien, muchísimas gracias, Seremi. Lo solicitamos ahora al director de IDEAR, el doctor Manuel Pérez Trujillo, especialista también en temas laborales, que nos haga su comentario sobre los resultados de esta ESI 2021. Bueno, lo primero de todo agradecer la invitación, igual agradecer siempre al INE, ¿no? El hecho de que esté elaborando datos que luego posteriormente nosotros tendemos a utilizar
de forma bastante regular para poder hacer nuestro trabajo. O sea, sin el INE sería imposible desarrollar muchas de las cosas que nosotros hacemos. Yo de la presentación de Natalie, que creo que ha sido muy interesante, destacaría lo que, igual que lo que comentaba la Seremi, el tema de cómo la mujer, a pesar del periodo de pandemia que hemos sufrido o que todavía estamos viviendo, se ha estado integrando dentro del mercado de trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y a nivel regional yo destacaría y pondría una hipótesis, o sea, una conjetura que hace tiempo viene rondando, que es el tema del efecto del trabajador adicional en el mercado laboral. La mujer, y eso se observa en los resultados que muestra el INE, viene ganando peso en la masa salarial. Y eso evidentemente tiene que ver principalmente por dos motivos. Primero, la mujer ha tendido a mejorar su cualificación y por tanto desde el año 2010 para acá viene incrementando peso o participación dentro del mercado de trabajo, y eso lógicamente va marcando una ganancia en cuanto al ingreso, ¿no? Y eso se nota, y se nota en los datos que estamos observando. De hecho, lo que mostraba Natalie, bueno, el salario de la mujer ha ido incrementándose y sobre todo el peso, la masa, el total de salarios que se les paga a las mujeres en la región ha ido incrementándose de forma sostenida en el tiempo. Por otro lado, también hay otro fenómeno asociado, y es que los hombres, tras la finalización del superciclo, vienen experimentando una peor capacidad de poder colocarse en el mercado de trabajo y con los mismos salarios que tenían durante el periodo de superciclo. Eso ha hecho o ha motivado que muchas mujeres, para poder sustituir la caída del ingreso en el hogar, seguramente se hayan tenido que incorporar al mercado de trabajo para poder mantener el nivel de renta dentro de los hogares, y sobre todo dentro de los hogares antofagastinos. Por tanto, eso pudiera ser otro de los elementos que explique ese incremento en la masa salarial. Luego hay otro elemento adicional, y es la reducción del número de horas efectivas trabajadas en el mercado de trabajo, que sin lugar a dudas permite mejorar la conciliación entre la vida familiar y laboral, y eso permite participar en la actividad del mercado de trabajo a muchas mujeres, ¿no? Lo hace mucho más, reduce el coste de oportunidad que ellas tienen, porque muchas veces ellas se tienen que, desgraciadamente, hacer cargo de las tareas del hogar. Cuando el mercado de trabajo de alguna manera les permite o les facilita la entrada con esta reducción de las jornadas semanales, de las horas efectivas trabajadas, pues eso permite también que las mujeres participen del mercado y participen del ingreso. Y luego lo último que yo destacaría es iniciativas como las que se ha dado en el sector minero respecto del aumento del peso de la mujer dentro del staff, o sea, el aumento en la contratación de la mujer en dicho sector. De hecho, si uno observa la masa salarial entre el año 2015 y 2021 de las mujeres que participan en el sector minero, esta se incrementa en un 134,1%. Entonces, ese tipo de políticas dentro del mercado de trabajo, particularmente a nivel regional, se pudiera decir que van teniendo cierto éxito y van permitiendo que las mujeres se vayan integrando en el mercado de trabajo, particularmente en sectores que generan un alto ingreso, ¿no? El sector de la minería es el segundo, el tercero que mayores salarios genera dentro de la región, y evidentemente esto también, el hecho de que la mujer pueda participar de forma más facilitada dentro de ese sector, también permite que la brecha de género en el mercado se vaya reduciendo. Entonces, bueno, yo eso es lo que quería apuntar. De nuevo agradecer a la invitación y la labor que hace el INE, que es súper. Gracias, Manuel Pérez Trujillo, director de IDEAR. Y ahora rápidamente entonces vamos con otra dama, Yasna Cortés Garriga, la doctora Yasna Cortés, que es directora del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte. ¿Cuáles son sus comentarios respecto a esta encuesta? No, muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación en participar en esto. Mi internet está un poco inestable porque estoy en la universidad, así que les pido paciencia. Si es que hay algo que no se escucha, por favor, indíquenmelo para poder repetirlo, dado el problema, que lo más probable es que se escuche cortado, ¿ya? Creo que la información, yo me voy a remitir a básicamente hablar de estas brechas que hay entre los salarios de hombres y mujeres. Creo que
Es importante destacar, bueno, mencionaba la Ceremi, tener, y creo que Natalie también lo mencionó en su presentación, cautela en los resultados presentados. Evidentemente, aquí estábamos antes del 2019, pre-pandemia, en un franco incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral. Lamentablemente, dado las medidas de confinamiento, claramente ha llevado que las mujeres tengan una mayor participación en los cuidados de niñas, niños, adultos mayores, etcétera, y eso también ha llevado a que dejen de participar en el mercado laboral. Por lo tanto, aquí hay que ser cautelosos también porque la participación femenina dentro del mercado laboral no se completa del todo, y la pregunta que aquí subyace, y que creo que es importante tenerla en cuenta, es si efectivamente las mujeres que reciben menores ingresos se han podido incorporar al mercado laboral, y eso es esencial para poder analizar estos resultados. También quiero hacer algunos comentarios a raíz del informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo, que lo hizo para el año 2018-2019, y que habla de algunos elementos importantes a considerar a propósito de el uso de la información que se crea precisamente para poder medir estas brechas de género, y también en términos de implicancia de políticas públicas, que creo que es importante seguir avanzando en ello. Una de las cosas que se menciona es seguir avanzando en datos más fiables. Si bien es rescatable que tengamos estas medidas de brecha de género al comparar los ingresos promedios tanto entre hombres y mujeres, también los ingresos medios, también es importante incorporar, y a modo de sugerencia, la brecha salarial por maternidad, es decir, comparar el salario que reciben mujeres que no tienen hijos versus mujeres que tienen hijos, y ver si efectivamente existen o se incrementan esas brechas en términos de género en cuanto a salario, ¿ya? Por lo tanto, eso también implica la generación de políticas públicas precisamente para poder apoyar en términos de corresponsabilidad parental, que obviamente ayuda a poder incorporar en una mayor cuantía a las mujeres al mercado laboral. También, y aquí en términos de uso de la información, no solamente deberíamos quedarnos con esta fotografía de los salarios promedios, sino que también, y yo creo que lo interesante también del ejercicio que hace el INE, es también un poco pensar en esta distribución laboral y la distribución de los ingresos y la distribución también de esta brecha, ¿ya? Eso va a ser importante sobre todo para la generación de políticas públicas que nos ayudan a ir un poco más allá de estas diferencias entre hombres y mujeres y nos llevan a entender en mayor profundidad lo que pasa con esta distribución de la brecha de género, de ver qué se puede hacer en términos de políticas públicas, entendiendo también cómo, por ejemplo, las instituciones que están dentro de este mercado laboral propician o no al surgimiento de más brechas en términos de ingresos, ¿ya? Por lo tanto, eso también creo que es importante, si bien estamos avanzando, y yo felicito al INE que ha tomado durante estos últimos años esta iniciativa de seguir trabajando en estas diferencias y en tener datos para evidentemente generar políticas públicas. Creo que es importante seguir avanzando porque las políticas públicas no se pueden basar en los promedios, sino que también debemos pensar en qué sector también están precisamente más feminizados y por ende tienen dinámicas distintas en comparación, por ejemplo, a áreas de la ciencia, tecnología, sectores en los cuales las mujeres tienen una participación mucho menor en comparación a los hombres y que obviamente podría también propiciarse políticas públicas diseñadas precisamente para generar una inserción en estas clases de áreas que también pueden ser importantes para poder incrementar los salarios. Ya también, esto también podría generar implicancias en términos de generar políticas públicas, sobre todo para disminuir los porcentajes de acoso laboral contra las mujeres en áreas que son predominantemente ocupadas por hombres, que obviamente eso debería pujar a una mayor inserción de la mujer
en los mercados laborales, ¿ya? Y sobre todo pensando en este incremento en los salarios. Ya yo, por mi parte, vuelvo a felicitar a Línea, me parecen muy interesantes las cifras que nos muestran. Hay que seguir avanzando, pero obviamente creo que tienen la disposición para hacerlo y ojalá que estos comentarios puedan también servir para ir en esa línea. Así que muchas gracias. Bien, gracias a la doctora Yanna Cortés Garriga, directora del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte. Y ahora para su comentario sobre estas cifras, sobre las apreciaciones de los demás panelistas, dejo con ustedes al director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, señor Gonzalo Ibáñez Zambra. Muchas gracias nuevamente, Herman. Saludar a todos los que se han conectado en última instancia. Bueno, agradecer también las palabras de cada uno de los colegas que me antecedieron. Yo les quiero comentar, en realidad, algunos puntos que yo encuentro son relevantes. Lo primero, que desde el Instituto Nacional de Estadística siento la obligación de señalarles que durante el tiempo de pandemia, que como bien Natalie señala, todavía no salimos, es una batalla que todavía no la tenemos del todo ganada, se ha avanzado, pero todavía se ha avanzado en términos de mercado laboral, sobre todo desde la recuperación de los impactos que ha tenido la pandemia. Comentarles también de que ha sido bastante difícil poder levantar información y mantener estas estadísticas en el tiempo. Piénsenlo ustedes que uno habitualmente lo que hizo, y que es natural, ¿no es cierto?, buscar encerrarse. Entonces, más difícil todavía es que en ese encierro levantar datos. Entonces, desde esa perspectiva, la comparación con el 2019 es un análisis que nos permite, en esta lógica de recuperación, intentar hacer comparaciones que puedan ser similares. Porque obviamente la pandemia sí generó efectos muy significativos en el mercado laboral. Entonces, y es la razón por la cual nos comparamos con el 2019 y no tanto con el 2020. En ese sentido, hay varias cosas que me gustaría señalar en términos bien generales y que se aprecian a partir de la presentación que nos hizo Natalie. Lo primero es que la brecha de género en el ingreso es una batalla ardua que, como bien señala Natalie, se debe no solamente al aumento en el salario de las mujeres, sino que también a la disminución en el salario de los hombres, que eso puede ser una consecuencia justamente de la pandemia. Pero no son cifras que deben pasar por alto. De hecho, el Mercurio de Antofagasta el día de hoy publica en la página número 5, la brecha de género en el ingreso mensual de la región de Antofagasta fue 31,2%. Y esta cifra debe quedarnos en la retina porque no es lo normal. No es que esto sea parte de la normalidad. Cuando nosotros analizamos los resultados nacionales, los resultados nacionales no están por sobre el 30%, de hecho bordean el 20%. O sea, existe brecha, pero no es tan significativa como la que está ocurriendo en la región de Antofagasta. Natalie señaló que la brecha llegó a 31%, pero en el periodo anterior tuvimos 40%. O sea, era más complejo aún, más crudo. Y si lo comparamos con los resultados nacionales, implica que tenemos más de un 100% de brecha respecto de los resultados nacionales. Esta es una característica que, claro, se da en esta región por las características propias que tiene la región, y como comentaba Manuel, hay que analizar, bueno, a qué se dedica la región. Y la región tiene unas características mineras que genera condiciones significativamente distintas y que por tanto podemos buscar respuesta o comparación con las regiones vecinas para ver cómo se comportan estas cifras. Pero no debe ser una cifra que solamente pase como un dato más, sino que tiene que ser un tema relevante. Y aún así, y el segundo tema que le quiero comentar, tiene que ver con la comparación con la mediana. Natalie especificó bastante bien al principio qué entendemos por ingresos medios e ingresos medianos. Lo que estamos mostrando es que los ingresos medianos son menores que los ingresos medios, por tanto, lo que implica eso de que hay una concentración de personas ocupadas que están recibiendo ingresos bajos y que quizás con la media,
Cuando la media es alta, se debe porque hay un grupo pequeño que está en la fila superior que hace mover la media regional. Eso significa de que la distribución de los ingresos no es una normal, está sesgada, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. Y es una situación compleja y por eso se presentan también estas distribuciones que presentaba Natalie comparándolas con los salarios mínimos, para ver, bueno, cómo a partir de un indicador conocido como el salario mínimo se comporta esta distribución de ingresos regionales. Y por último, cuando hacemos el análisis de los ingresos reales y cuando vemos la comparación de los ingresos reales, bueno, la realidad de la región de Antofagasta es que el ingreso real no ha cambiado. La Ceremi señaló muy bien que cuando analizamos estos datos hay que tener cautela, sobre todo por el efecto inflacionario, ¿no es cierto? Porque en la medida en que la inflación aumenta, eso implica de que que con el mismo salario que tenemos, no podemos alcanzar a comprar los mismos bienes que comprábamos en el pasado. Y el ingreso real, tanto medio como mediano, nos dan cuenta de eso, que la situación de paridad de poder de compra o la situación de cantidad de ingresos, de cantidad de bienes que podemos comprar, con el ingreso que estamos recibiendo está estancado durante el último tiempo. Por tanto, es un tema que también debe ser analizado con cautela, sobre todo para retomar lo que comentaba Manuel en su intervención, de cómo a partir de estos datos podemos elaborar políticas públicas que tengan un efecto en el mercado laboral. Si la política pública está enfocada en aumentar el ingreso medio y mediano a raíz de toda la discusión de reajuste salarial que se hace año a año, bueno, las cifras están mostrando que en realidad eso no ha tenido impacto en el mercado laboral. No ha tenido impacto desde la perspectiva real. Sí, sí. Y por tanto, tiene que ser un tema a considerar, no solamente en la discusión pública, sino que también en la discusión privada. Acá nosotros se mostraban los datos que la comparación en el mundo privado exactamente, y quizás un poco más cruda que lo que está ocurriendo en el sector público. En el sector público también existen brechas de género, y las mujeres efectivamente están ganando menos en el sector público, pero en el sector privado son mayores y además la masa de ingresos es mayor. Así que son los comentarios y análisis que quería compartir con ustedes y nada, pues agradecerles también desde ya que se hayan conectado y que estén interesados en escuchar respecto de estas cifras que son tan interesantes para la región. Gracias, Gonzalo. Entramos entonces a la última parte de este conversatorio con ustedes, con las preguntas y las respuestas que ustedes deben dar a las consultas. Martín Arias dice: muchas gracias, Natalie y Gonzalo, por esta tremenda presentación. Quisiera preguntar, y a riesgo de sonar a disco rayado, si tienen una noción del costo de vida de la región de Antofagasta, o en caso de que no la haya, si hay planes para su cálculo. Creo que esto sería importante para tener una noción de cuánto realmente valen los salarios en la región. Y Roxana Escobar, otra participante, hace una pregunta similar, por eso las leo en forma conjunta. Dice: buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación. Quisiera saber si a partir de este análisis descriptivo de los datos es posible acercarnos al valor real del poder adquisitivo de los antofagastinas, dado los altos costos de la vida en la región. Es decir, ¿qué tan cierto es que somos los terceros con mayor ingreso a nivel nacional? Queda abierta las consultas, me parece que son relativamente similares, y deciden ustedes quiénes van a comentarlas o a contestarlas. Pero no quiero dejar en aprieto a la colega, que tengo que hacerme cargo obviamente, de las consultas. Bueno, contarles varias cosas. Lo primero es que efectivamente nosotros no tenemos un indicador regional que permita monitorear la variación de los precios. Si bien el indicador que se publica a nivel nacional toma en consideración el comportamiento de los precios regionales, no tenemos una desagregación regional. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, para construir la canasta del IPC, la canasta que mide la variación de los precios,
Se utiliza un instrumento que se llama la encuesta presupuestaria de los presupuestos familiares, encuesta de presupuestos familiares, la EPF, que se hace cada 5 años y que tiene ciertas limitaciones. Es un instrumento súper complejo. No es como estas encuestas que habitualmente nosotros hacemos en donde vamos, golpeamos la vivienda, levantamos la información y nos vamos. No, es un instrumento en donde las viviendas que son seleccionadas participan en el diseño muestral por 15 días. Y dentro de esos 15 días tienen que rellenar 7 formularios. Entonces, es muy fácil que las viviendas se caigan, en el sentido desde la perspectiva del diseño muestral. Son 7 formularios los que tienen que llenar durante este periodo, y en el periodo de los 15 días tienen que ir registrando hasta el último peso que gastan. ¿Qué hemos hecho como institución? Estamos avanzando para que el primer paso sea que ese instrumento tenga un cohorte regional. O sea, poder conocer la estructura de gastos y la estructura de ingresos de la región de Antofagasta y del resto de las regiones del país. Ese es el primer paso para poder construir o pensar en un indicador de precio que tenga representatividad regional. Porque lo cierto es que si nosotros aumentamos el diseño muestral de la actual canasta que se está levantando, esa canasta tampoco es representativa de los bienes y servicios que se consumen a nivel regional. Yo les comentaba, se levantan precios acá, pero también se levantan precios en Punta Arenas, y lo más probable es que los bienes que se estén consumiendo actualmente en Punta Arenas sean completamente distintos a los que se están consumiendo en la región de Antofagasta, por una cuestión climatológica, por una cuestión cultural, hay varios efectos. Pero lo más relevante es que cuando nosotros monitoreamos los precios, lo que buscamos detrás es un indicador que mida los niveles de satisfacción que se generan a partir del consumo de esos bienes. Por tanto, es más relevante tener canastas diferenciadoras. Como les comento, el primer paso es tener representatividad en las canastas de bienes. Y en esta ocasión, bueno, no fuimos la región que se llevó el quien vive, por así decirlo, de manera vulgar. Les comento que la región de Aysén, a través de iniciativa regional y a través de demanda de la ciudadanía, solicitó que la encuesta de presupuestos familiares tenga una representatividad regional. Y ellos van a trabajar en ello. Y el INE lo va a levantar. Lo que está haciendo la institución es, a partir de ese monitoreo, generar lineamientos para que en la nueva versión de la encuesta de presupuestos familiares tengamos canastas regionales. Pero esto tiene que surgir a partir de la necesidad. Porque si no surge a partir de la necesidad, entonces no tenemos forma de presentar el requerimiento. Nosotros lo hemos conversado en varias ocasiones y también los invitamos. Tenemos un sistema en nuestra página web nacional que le llamamos Sistema de Iniciativas Estadísticas, en donde cada uno de ustedes, si desea levantar un instrumento estadístico con representatividad regional, lo puede hacer, y nosotros estamos en la obligación y en realidad hacemos el llamado para que puedan ser monitoreadas, para que puedan ser evaluadas esos instrumentos y por tanto levantar datos en la región que sean necesarios para la región. Así lo estamos trabajando, por ejemplo, en la Comisión de Estadística Regional, y ese es el fin que tiene esa comisión, que la información estadística o el instrumento estadístico que se pone a disposición de los tomadores de decisiones sean los que esos tomadores de decisiones necesiten, y no sea un lineamiento que viene del nivel central. Pero para ello necesitamos la demanda. Entonces ahí los invitamos a Martín y a todos los colegas que presenten estas iniciativas a través del portal del Sistema de Iniciativas Estadísticas para poder ver para evaluarlas en su factibilidad y en su pertinencia. Bien, gracias, Gonzalo. ¿Algún comentario sobre específicamente la consulta de Roxana Escobar para decir qué tan cierto es que somos los terceros con mayor ingreso a nivel nacional, relacionada con el tema también de la carestía de vida en la región? Pero no sé si hay algún comentario. Manuel, Yasna, Paulina. Bien, mientras tanto se decide alguno de ustedes a opinar al respecto, quiero transmitirles una información que nos transmite a través del chat la doctora Yasna Cortés. Dice: quisiera compartir con ustedes esta iniciativa de la Universidad de Talca y la Universidad Adolfo Ibáñez.
La iniciativa se llama Ni Más Ni Menos. Esta plataforma busca sensibilizar sobre las brechas de ingreso por género en Chile. Por ejemplo, si eres mujer y quieres saber la brecha salarial en tu sector de interés, la plataforma entrega una aproximación sobre la brecha de género salarial. El sitio web es https://nimasnimenos.org. Bien, ¿hay algún comentario sobre el tema del salario efectivo real de la región? Para que nos consideremos terceros Sí, del país. los resultados, Herman, los comentó Natalie. Yo no sé si, Natalie, tú quieres profundizar ahí en la comparación de los resultados regionales en comparación con otras regiones. En términos de salarios reales, bueno, en Antofagasta efectivamente estamos dentro de las 3 primeras regiones con los ingresos más altos. De hecho, podemos decirlo porque la diferencia es estadísticamente significativa si nosotros lo comparamos con el promedio o la mediana, incluso con la media real a nivel nacional. Entonces, efectivamente el costo de vida acá es alto, pero sin embargo, en comparación del resto de regiones, la región de Antofagasta, incluso si analizamos los ingresos medios o medianos reales, somos una de las 3 que tienen los mayores ingresos. Entonces la situación de nuestra región, entre comillas, vendría a ser mucho mejor que la del resto de regiones. Por ejemplo, las más del sur, que son las que concentran el menor ingreso real. ¿Ya? Eso es como lo único que yo puedo acotar a esto. Si queremos después ver más brechas o ver una especificación, nosotros vamos a, como les había comentado, vamos a seguir generando estudios, vamos a hacer enfoques estadísticos con la finalidad de ir desagregando estas diferencias salariales y también, digamos, incluyendo algunas cosas que mencionaban en sus comentarios la Seremi con Yasna, que igual es muy interesante. También don Manuel ahí hablaba acerca de la masa la masa de ingresos según el sector. Nosotros dentro del enfoque de género de ingresos también queremos analizar cómo ha ido evolucionando la brecha según sector económico, y para ir, digamos, respondiendo a estas preguntas. Pero como bien les mencionaba, Antofagasta, desde el año 2017 que nosotros venimos analizando en los enfoques de género, posee uno de los altos promedios, ingresos medios y medianos más altos del país, y además, lamentablemente, posee las mayores brechas, una de las mayores brechas. Entonces, esto también se puede dar por una sexualización que existe del trabajo, que bien nosotros lo abordamos en nuestro enfoque de género de ingresos, que lo publicamos en el año 2021, que analiza las brechas del 2019, está disponible en nuestra página web, si ustedes quieren verlo, revisarlo, mientras nosotros publicamos el que corresponde del año 2021, y ahí podemos después analizar dichas diferencias, pero esa es la tendencia que hay, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta más de eso, pero eso es lo que nos demuestran las cifras y a través de los años es lo que se ha mantenido. Bien, muchas gracias, Natalie. Puede haber otra pregunta y mientras tanto yo voy a transmitir una para la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Paulina Larrondo. Dice Martín Arias Loyola: la consulta me surgió a raíz de las intervenciones de Yasna y Paulina. ¿Se ha considerado incorporar en estas encuestas una consideración de género no binaria? Entre paréntesis, incorporar en el análisis a la diversidad y disidencias. ¿Qué opinaría la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Paulina Larrondo, sobre esta posibilidad? Agradecer la pregunta de Martín, porque a mí me parecería que es urgente y necesario. Sin embargo, creo que la falta de visibilización del grupo de la población correspondiente a las disidencias es un problema transversal al Estado. Por lo tanto, eso se refleja en todo, incluidos las mediciones emanadas del propio Estado. Puesto que hoy día no tenemos una institucionalidad, en realidad nunca la hemos tenido, una institucionalidad que responda a las necesidades de las disidencias.
Hoy día, por lo menos nosotros, desde el gobierno del presidente, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hacemos una interpretación amplia, extensiva respecto a la labor del ministerio. No obstante, en el desarrollo de lo que contiene la ley del ministerio, la verdad es que es bastante acotada. Sin embargo, hemos tenido un mandato de poder hacer esta interpretación amplia, y por lo tanto dentro del objetivo político del ministerio, que es la transversalización del género, estamos considerando también incluir las disidencias. Eso cuesta bastante, hay una resistencia histórica de analizar solamente sexo o género masculino, femenino, hombres, mujeres, y por lo tanto, dentro de ese rol de transversalización que estamos tratando de incorporar, por lo menos acá en la región, incluso el día de mañana vamos a partir con ese trabajo, creando la Comisión Regional de Disidencia. Obviamente ahí también se van a abordar estos puntos en la medida que también las disidencias y las organizaciones lo planteen como un requerimiento urgente a resolver. Pero claramente está dentro de nuestro análisis la falta de visión de Estado respecto a este tema, pero insisto, nosotros nos vamos, o tenemos el mandato de transformarnos en una institución más bien estratégica aliada, en poder avanzar ya efectivamente a tener una institucionalidad adecuada, ya sea dentro del ministerio o fuera del ministerio, a través de una subsecretaría, pero claramente obedece a un fenómeno mayor que es el que explico. Bien, gracias, Seremi. Vamos a solicitar a todos quienes estén con su cámara apagada, si pueden activarla para tomar alguna foto, algún pantallazo de los participantes reales hasta este momento en este seminario. Y mientras eso ocurre, esperamos, voy a permitirme leer una información que agregó en el chat Natalie Calistro. Dice: la Subcomisión de Estadística de Género, coordinada por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, surge en 2014 como parte del compromiso del Estado de Chile con el avance de las mujeres en distintos ámbitos. En la página web compartida se pueden visibilizar diferentes indicadores de género e incluso con representatividad regional. El sitio web se refiere a www.estadisticasdegénero.cl. Este es el sitio web que ustedes lo tienen allí en pantalla. Bien, les agradecemos si pueden prender sus cámaras quienes estén todavía escuchando este seminario, y agradecemos en todo caso, de todas maneras, la participación de todas y todos ustedes para esta convocatoria de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas y el Magíster de Gerencia Pública y Desarrollo Regional de la Universidad Católica del Norte. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Herman, tienes el micrófono en silencio. Aprovecho de intervenir un ratito. Mi nombre es Cecilia Cortés, soy de la Universidad de Antofagasta y me encantaría aparecer en la foto, pero en mi sector no hay luz. Así que estoy conectada de mi celular, ya se me descarga la batería, pero menos mal que alcancé a participar en todo el evento. Bien, yo no sé si, yo creo que estaba silenciado, no sé si leí la acotación que hace Natalie Castro respecto a las subcomisiones de estadística de género. Sí, no, fue lo último, ¿verdad, Herman, que se cortó? Sí, todo eso estaba... Ya, entonces, bueno, pero ustedes a través del chat la pueden tomar el estadísticasdegénero.cl, que es el link el que sugiere Natalie para compartir y visibilizar, dice, diferentes indicadores de género e incluso con representatividad regional. Bien, entonces les repito el agradecimiento por la participación. Les invitamos a una nueva, a un nuevo evento. Oportunamente se los comunicaremos, sobre políticas públicas regionales sobre todo, ¿no? Y de interés para el desarrollo de nuestra región de Antofagasta. Será entonces hasta esa próxima oportunidad. Gracias.
Que tengan buena tarde, buenas noches, muchas gracias. Buenas Gracias. noches a todas y todos. Chao, chao, gracias. Chao. Gracias.